Época de toda la historia del ser humano y cada día que pasa lo tengo más claro. No había redes sociales, no había filtros, la gente se miraba a los ojos, se daba la mano, se daba 2 besos, se reía de verdad. Los niños jugaban y se criaban en la calle, los vecinos se conocían, se ayudaban, los abuelos no estaban en residencias, estaban en la mesa junto a toda su familia. Había respeto, comunidad y valores que hoy prácticamente nadie recuerda. Con el sueldo de un padre una familia entera salía adelante. Casa, coche, vacaciones, 4 hijos. Hoy necesitas 2 sueldos, una hipoteca imposible y aún así no llegas a final de mes. En los 80 un piso costaba de 3 a 5 años de salario. Hoy cuestan 20 o 30, si no más. Y es que el mundo avanzó, pero no avanzó para todos. El cine era un acontecimiento, la discoteca, un ritual. La música no solo era ritmo y letra, tenía alma. Mecano, Michael Jackson, Nirvana, Los del Río. Series como Verano Azul, Farmacia de Guardia, Friends, El Equipo A. La televisión en aquella época tenía algo mágico. Era un acto social. Las familias se sentaban juntas a ver el mismo programa, en el mismo sofá. No existían 4 o 5 pantallas en una casa. Existía solo una y reunía a todo el mundo. Nadie miraba el móvil, porque el móvil no existía. Y paradójicamente, todo era muchísimo más interesante. Hoy lo tenemos todo. Tenemos internet, inteligencia artificial, todo a solo un clic. Y sin embargo hay más depresión, más soledad, más odio y más división que nunca. Más tecnología, menos humanidad. Eso lo dice todo. Los que vivimos aquella época somos unos privilegiados y cada día lo siento más. Y no es nostalgia, es evidencia. El mundo era mejor, las personas éramos mejores. Y si tú también lo viviste, sabes exactamente de lo que te hablo. Deteriorados sería el título de esta pequeña reflexión que no quiere aguar la fiesta ni la alegría desbordante que seguramente muchos tienen por el triunfo de la selección, que tal vez, y lo digo sin el tal vez, sea lo único que medianamente nos unifica o nos identifica, más allá de algunos despabilados que todavía siguen criticando y hablando de algún modo indebido, porque claro, molesta a la familia, molesta que se persignen, molestan que le agradezcan a Dios, molesta. Pero bueno, no va a ir por ahí el tema. Deteriorados. En la Argentina actual, y no solamente en Argentina, el video que recién acabas de ver y escuchar no pretende ser un recuerdo melancólico y un creer que todo tiempo pasado fue mejor. Las aseveraciones categóricas, como todo tiempo pasado fue mejor, o la otra, que dice que mañana es mejor, tienen en sí mismas contradicciones y no alcanzan a cubrir el desarrollo y la expectativa de cada ser humano. Ni todo tiempo pasado fue mejor, ni mañana es mejor. Mañana seguramente habrá cosas mejores y seguramente que en el pasado hubo cosas mejores que las que hoy transitamos. Pero en la Argentina actual, en el mundo, pero en la Argentina se consolidó un proceso preocupante de adaptación social al deterioro estructural. Hay un deterioro estructural que es visible, pero lo peor es la aprobación o el no cuestionamiento de ese deterioro estructural. Antes había fenómenos que generaban ruptura, que generaban enfado, rechazo. El delito visible, el narcotráfico barrial, el consumo de drogas, la prostitución como estrategia económica, la ludopatía, la hipersexualización mercantilizada, la pobreza extrema en el espacio público. Todo eso generaba rechazo. Hoy por hoy no hay reacción colectiva proporcional frente a todo ello. Este cambio ocurre porque la sociedad ve, sabe y lo identifica y aún así continúa sin alterar su comportamiento, no por desconocimiento ni invisibilidad, sino por su propia decisión. Vivimos el tiempo donde ha mutado el umbral de la tolerancia social. El deterioro dejó de ser una anomalía y se integra como una condición de normalidad. No estamos hablando de la decadencia moral que realmente existe. Tampoco estoy hablando de una crisis económica.
sino de lo que estoy hablando es que hemos naturalizado de manera operativa todos esos extremos, extremos que deshumanizan a la persona y fortalecen a los distintos sistemas, sea el capitalismo o sea las antípodas, el totalitarismo o el comunismo. La sociedad actual, hoy en la Argentina, hoy aquí en Buenos Aires, registra los hechos que te mencioné, pero no se pone colorada, convive con ellos, los incorpora a su rutina y va ajustando su comportamiento para no ser afectada. Los jóvenes y también los adultos se acoplan a esta nueva realidad para poder encajar. Es decir, que los nuevos códigos sociales crecen no por convencimiento, sino por un acomodamiento funcional, y así va consolidando una reacción social que se limita a una mera expresión en un Twitter o en una frase más o menos bonita, pero que va perdiendo intensidad y eficacia. Y en el fondo termina sosteniendo el deterioro social en lugar de enfrentarlo. Aunque nos duela, Argentina no está solo en crisis, sino que lo que es peor es que va aprendiendo a funcionar dentro de la crisis sin intentar salir de ella. Un ejemplo, la madre ya no ve con malos ojos que su hija de 20 años, de la aspiracional clase media de otras épocas, se prostituye a través de videos y fotos de contenidos sexuales explícitos porque las ganancias también alcanzan a la familia. Con mejores reuniones gastronómicas de los fines de semana o vacaciones para el grupo familiar que paga la nena de 20 años de edad. Acepta esa normalidad que se basa en la absorción del deterioro. Mientras tanto, va ensayando algunas excusas para cuando alguna tía, vieja obviamente, pretenda llamar al orden a pura moralina en algún encuentro del clan familiar. Vamos de nuevo, si en la Argentina actual se consolidó un proceso de adaptación social al deterioro estructural, donde hace que no tanto tiempo generaban molestias o existían en los subsuelos, dejaron de producir reacción colectiva proporcional. Por estos tiempos, la escena no está oculta ni codificada, sino expuesta, nombrada, identificada. La sociedad ve, sabe, reconoce y continúa. En la forma en que se procesa lo que se ve. La repetición constante de estos fenómenos reconfigura entonces los umbrales de tolerancia y modifica la percepción de lo aceptable. Lo que antes irrumpía como una anomalía, hoy se incorpora casi como una condición de base. La evidencia empírica acompaña ese diagnóstico. La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, por ejemplo, ubica a la Argentina entre los países con mayor consumo de una de las drogas en América del Sur, la que tiene el nombre de una gaseosa, o arranca con el nombre de una gaseosa. La encuesta nacional del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos y el Cedronar confirman la extensión del uso de sustancias en áreas urbanas y su integración a prácticas sociales con percepciones de riesgo diferenciadas. La expansión del consumo no se explica solo por la disponibilidad, sino que dialoga con condiciones de vida, expectativas y circuitos económicos que lo sostienen. Los indicadores sociales van consolidando un escenario de fragilidad persistente, niveles de pobreza elevados y sostenidos, con impacto mucho más severo en niños y jóvenes, informalidad laboral, precarización, amplían el universo de quienes dependen de ingresos generalmente inestables. Así aparecen las economías de subsistencia, las legales, las grises y las ilegales, que funcionan como dispositivos de absorción. El microtráfico, la reventa, el juego clandestino, servicios no regulados, la monetización de la intimidad se integran como opciones disponibles. No operan en los márgenes, sino que están insertas y aceptadas en la vida diaria.
El crecimiento del juego online aporta un ejemplo nítido. Autoridades de salud y trabajos clínicos lo clasifican como un trastorno adictivo que va en aumento, con impacto particular en jóvenes. Obviamente la accesibilidad de dispositivos móviles, la ausencia de controles efectivos y la promesa de ingresos rápidos configuran el circuito de alto riesgo. El fenómeno es conocido en entornos familiares y educativos, circula en conversaciones cotidianas y aún así se expande. La monetización de contenido sexual mediante plataformas digitales introduce otra dimensión. Investigaciones en sociología del trabajo y economía digital describen su crecimiento en escenarios de crisis prolongada. La práctica se presenta como un ingreso directo, sin intermediación, con bajo costo de entrada. La frontera entre elección y necesidad se vuelve operativa. La decisión, dicen, se toma bajo condiciones concretas de restricción. Nos vamos anestesiando. Se acepta. Se observan escenas que se repiten con variaciones mínimas. Una joven de 20 años financia consumos familiares a partir de contenido explícito. La familia incorpora ese ingreso al presupuesto doméstico, mejora su nivel de consumo y reorganiza entonces a partir de ello sus argumentos frente a terceros, a veces para justificar y otras veces para normalizar. La discusión moral se desplaza, deja de ser central frente a la utilidad económica. El ajuste es práctico y sucede en varias ciudades, donde la madre ensaya excusas para los eventuales moralistas que quieran descalificar cómoda porque los ingresos de la nena cubrieron los costos de las vacaciones familiares en Camboriú, claro. El mismo patrón se replica en otros planos. La literatura en ciencias sociales nos ofrece herramientas para interpretar este comportamiento. La normalización del desvío, concepto desarrollado por Diane Vaughan, describe cómo la repetición de anomalías reduce su capacidad de generar alarma y redefine los estándares. Lo estudió en la NASA, pero el concepto se aplica también en lo social. Estados de negación. Reconocemos el problema, pero sin respuesta proporcional. La psicología social también habla de la indefensión aprendida y explica la reducción de la acción cuando la expectativa de cambio es baja o inexistente. Todos estos marcos convergen en un punto verificable: alto nivel de conocimiento social y baja intensidad de reacción. Cuando la adaptación se va consolidando, la acumulación de evidencia deja de producir presión suficiente sobre la política, las instituciones y las organizaciones. La demanda social se fragmenta, se vuelve intermitente, mientras el sistema responde en consecuencia. La sociedad ajusta su comportamiento para sostener su continuidad. Esa continuidad reduce la presión por cambios estructurales. La ausencia de cambios refuerza las condiciones que originan el ajuste y mientras tanto hay un circuito estable que administra el deterioro y lo reproduce. Y acá nos preguntamos, ¿por qué tenemos que acostumbrarnos a ver esta decadencia, este deterioro? ¿Qué nos pasa? ¿De verdad tenemos que adaptarnos y naturalizar todo esto? ¿Viviremos viendo cómo aumenta la degradación y el deterioro social porque la política, el funcionario, la iglesia, las organizaciones, el individuo y la propia sociedad no pueden hacer algo? Nos despojaron con ideas falsas, con propuestas de barro, nos vendieron espejitos de colores, nos volvieron a colonizar, nos despojaron de lo que tanto amábamos, una sociedad pacífica, amable, educada. Lo que vino después, hasta el presente, no vale la pena recordarlo, puesto que es refregar la herida por la que sangra nuestro ser de argentinos. Nos han querido convencer de que adaptarse era progresar, de que adaptarse era estar mejores. Te paso un dato. Salió en estos días en un portal de noticias. Un tribunal argentino
reconoció derechos a 2 peces y ordenó su rescate por maltrato. La justicia porteña dispuso el traslado de los ejemplares, 2 pececitos, tras considerar que vivían en condiciones inadecuadas. Abrió un debate sobre la protección legal de especies capaces de experimentar dolor y emociones. El hecho ocurrió en un restaurante de un barrio aquí de Buenos Aires, un restaurante de sushi del barrio de Recoleta, donde los pececillos permanecían en una pecera de 40 litros utilizada como elemento de exhibición, y la justicia porteña se encargó de disponer el traslado de los ejemplares a un acuario más adecuado. Y nuestros pibes y nuestros jóvenes, ¿en cuántas peceras aceptadas se encuentran sin que ningún juez, ningún ciudadano, ningún gobernante los considere, aunque más no sea, personas sintientes, sin palabras? Soy Claudio Ramos, estamos en el programa 265 de Puertas y Llaves. Hoy es 15 de julio en la ciudad autónoma de Buenos Aires, capital federal de la República Argentina. Te decía, hoy es 15 de julio del año del Señor, miércoles 15 de julio del año 2026. Me preguntan cómo ando y respondo más o menos con angustias en el alma por lo que le han hecho al pueblo. ¿Cómo puede andar un hombre que no ve al otro contento, que ve niños en la calle sin escuela, cartoneros, gorrioncitos desnutridos, ojos tristes, analfabetos, que ve madre mendigando sin honor y sin respeto? Me preguntan cómo ando y respondo más o menos. Si una manga de langosta se ha robado hasta los sueños, gobernando desgobiernan, porque la justicia es de ellos y con nombre y apellido, sin vergüenzas andan sueltos esta manga de ladrones que se roba mis impuestos, mercenarios de la vida, jubilados con privilegio. Me preguntan cómo ando y respondo más o menos, porque siento que la bronca me va ganando terreno, y es allí donde me digo, si es que me gana, ¿qué haremos? Ya somos muchos con bronca y se nos acaba el tiempo. Por los niños sin cobijo, por los brazos del obrero, por el llanto de las madres, por la paz de los abuelos, habrá que ganar la vida, hacer la vida de nuevo. Habrá que ganar la vida, hacer la vida de nuevo. Un puñado de malparidos no puede ganarle a un pueblo.